Invito nuevamente a los defensores de la libertad a hacer una reflexión muy profunda. Sí, defendamos la libertad individual, absolutamente, la de cada uno, pero para eso es necesaria una base común. Si no distinguimos lo que es bueno y lo que es malo, entonces ¿cómo se castiga un crimen? ¿Cómo se premia una buena acción? Y tristemente vemos, gracias a la socialdemocracia, al sistema imperante, que se castiga al que produce y se premia al ocioso, precisamente porque vivimos en una época de antivalores. Y por eso, si nosotros conocemos un sistema económico que sirve dentro de parámetros morales, ¿por qué no extenderlo a los demás aspectos de la vida? Así que me permito citar a Hazlitt. Él decía que la libertad es la base esencial de la moralidad y que la moralidad solo puede existir en una sociedad libre y en la medida que existe la libertad. Porque solo en la medida que los hombres tienen el poder de elegir, se puede elegir el bien. Gracias por el espacio y como me gusta decir y a menudo coincide, primero las damas. Tan complejo hoy en día decir algo como que existen las damas o que existe la mujer siquiera. Y por eso, frente a un tiempo tan líquido donde no existe ni el bien ni el mal, ni el hombre ni la mujer, es necesario que quienes defendemos valores morales, hechos, evidencia, podamos tener la libertad de decir algo así de básico. Y hago hincapié en lo que dijo el presentador Bastián. Yo sí creo fielmente que la región es el bastión moral, precisamente porque hay que dividir Estado de nación. El ejemplo que acabo de dar es del Estado argentino, pero eso no representa a la nación argentina. Y yo creo que en ese sentido el ciudadano debe tener eso claro. Los valores no lo forja el Estado. El valor viene de la sociedad misma y comienza en la familia. Y el término familia es tan polémico, más hoy en día, porque se expresa una necesidad de diversas familias y que la libertad está ahí. Pero yo invito a los defensores de la libertad, que lo que nos une en general es la economía, a leer al enemigo. Si leemos el manifiesto comunista, dice entre signos de exclamación, abolición de la familia. Y de hecho, dice, palabras textuales, que esto es algo satánico. Imaginar eso hoy en día en un texto académico es inconcebible. Pero dejen claro algo muy evidente. En ese tiempo ya había una noción clara de lo que es el bien y el mal, cosa que ahora es muy difusa. Entonces, en ese sentido, invito nuevamente a los defensores de la libertad a hacer una reflexión muy profunda. Sí, defendamos la libertad individual, absolutamente, la de cada uno, pero para eso es necesaria una base común. Si no distinguimos lo que es bueno y lo que es malo, entonces ¿cómo se castiga un crimen? ¿Cómo se premia una buena acción? Y tristemente vemos, gracias a la socialdemocracia, al sistema imperante, que se castiga al que produce y se premia al ocioso, precisamente porque vivimos en una época de antivalores. Y por eso, si nosotros conocemos un sistema económico que sirve dentro de parámetros morales, ¿por qué no extenderlo a los demás aspectos de la vida? Así que me permito citar a Hazlitt. Él decía que la libertad es la base esencial de la moralidad y que la moralidad solo puede existir en una sociedad libre y en la medida que existe la libertad. Porque solo en la medida que los hombres tienen el poder de elegir, se puede elegir el bien. Entonces es súper importante. Yo tengo discusiones a menudo que me dicen, no, pero es que la moral es individual. Ok, sí tenemos la base de la teoría subjetiva del valor. Todos damos distinto valor a las cosas. Pero si no tenemos un consenso moral, reitero nuevamente, de lo que es bueno y lo que es malo, entonces realmente ¿a qué premiamos? Creo que la mayor manifestación de esto difuso y de cómo la teoría subjetiva del valor llega a un nivel risible sería, por ejemplo, en el arte postmoderno. Tal es así que han habido varias muestras donde la señora de la limpieza barre una obra de arte, precisamente porque no hay ya noción de lo que es bello. Y el bello históricamente era el reflejo de la naturaleza y la exaltación o el intento de honrar a lo divino. Y ahora
sucede todo lo contrario, el arte es un culto a la fealdad. Y las grandes marcas lo manifiestan así. Entonces, realmente yo creo con creencia plena, porque creo tiene ambas acepciones, ¿no? De lo que se cree y de lo que se cree. Entonces yo creo fielmente que así como usamos la evidencia para afirmar lo que sirve en materia económica, también tenemos la fórmula de lo que sirve en materia social. Y digo nuevamente, el enemigo, el socialismo científico, no es científico porque la evidencia muestra que funciona, sino porque tiene la fórmula a la que hay que llegar. ¿Qué es lo que tiene que destruir para que surja el hombre nuevo? Lo dice el Manifiesto Comunista, escrito en coalición entre Marx y Engels, y lo dicen otras obras de Marx, entre ellas manuscritos de economía y filosofía. Y lo dice con suprema claridad. Hay que destruir la propiedad privada. Para destruirla hay que destruir la familia, porque en la familia está la sucesión patrimonial que se establece mediante el vínculo matrimonial. Entonces, el enemigo, y perdón que hable en términos así tan fuertes de enemigo, pero lo considero necesario precisamente en este tiempo donde la tibieza es la norma, hay que tener bien direccionado a qué nos enfrentamos, precisamente porque ellos tienen bien claro, perdón, ahí sí hubo una interferencia. Como ellos tienen tan en claro qué deben destruir para que haya su revolución, entonces nosotros debemos tener en claro qué es lo que hay que preservar para que no lo logren. Cuba es el mejor ejemplo de ello. Desde los 12 años, los niños eran retirados de sus casas para ir a las escuelas del campo. De los 12 a los 17 no tenían familia ni noción de capital. Ellos hacían labor esclava sin compensación y no tenían una familia. Entonces, esto ya está en la fórmula, esto ya se ha hecho y esto ya ha funcionado. No es casual que este sistema esté en pie por más de 60 años. Entonces, en ese sentido, reitero, si ellos sabían qué había que hacer para lograr su cometido, nosotros sabemos qué debemos hacer para que no suceda. Y algo muy importante, en el origen del Estado, la familia y la propiedad privada de Engels, establece muy en claro que la civilización naciente va de la mano con la monogamia. ¿Por qué? Porque es del pensamiento de largo plazo. Muchas veces capitalismo y consumismo se confunden, cuando la base del capitalismo es el ahorro, el largo plazo. Y es por eso que la familia, tal y como la conocemos hoy, surge en ese momento histórico, posterior a la revolución industrial, el nacimiento de la clase media, ya no es más ese matrimonio para forjar alianzas entre reinos amigos, para ayudar en el campo, tener hijos, suficientes manos para cosechar, sino ya un proyecto compartido entre dos individuos. Y hay que tener conciencia plena que la familia, tal y como la conocemos hoy, no es que siempre existió y ahora hay inventos modernos. Todo aquel que nos llama retrógrado, en realidad, quiere volver a los tiempos más primitivos donde el ser humano vivía en una tribu. Lo dijo Hillary Clinton, aspirante a la presidencia en las anteriores elecciones. Se requiere una aldea. Entonces, todo aquel que nos critica, nos cuestiona por defender a la familia, en realidad es quien quiere volver a la forma más rudimentaria de la humanidad y quiere volver a la edad de piedra. Entonces, yo hago esa afirmación, sé que es osada. El socialismo del siglo XIX y XX quería volver a la era preindustrial. El socialismo del siglo XXI quiere volver a la edad de piedra. En particular, quiere volver a la era prehispánica y todo lo que eso representó para nuestro continente en el ánimo civilizador. Entonces, en ese sentido, nosotros que somos herederas de esa cultura donde se respeta la vida, propiedad y libertad, debemos ser conscientes que debemos elevar un legado que heredamos y que nos permitió la libertad de expresión que tenemos hoy, nos permitió la comodidad y la prosperidad que tenemos hoy. Porque así como la libertad se ganó, la libertad se pierde. Entonces, podemos tener todas las discusiones filosóficas que queramos, pero hay una realidad. La evidencia muestra qué modelos funcionan y qué modelos fracasan. ¿Y por qué no extender la libertad a un modelo que ha funcionado y que el enemigo sabe bien que debe destruir para lograr su revolución? En Cuba está operando hace cuántas décadas y tristemente uno a uno vamos tachando de la lista en nuestra región la cantidad de países donde está pasando de nuevo. Entonces dejemos de ser cómplices, de convertir al Estado en un paternalismo
que suplanta la familia y el donde el Estado se vuelve el padre, protector y proveedor, y fortalezcamos al individuo dentro del seno familiar para que allí surja justamente el sostén moral y no depender de un estatuto estatal para que nos diga qué es bueno y malo. De lo contrario pasará, como dijo Bastián, que validen el robo como justicia y que castiguen al que genera empleo como un criminal. Entonces, realmente hagamos conciencia y sepamos la responsabilidad que tenemos, porque no hay libertad sin responsabilidad, se complementan mutuamente. La libertad no es solo yo quiero esto, sino qué voy a hacer yo para garantizar no solo que suceda, sino que se perpetúe. Y en ese sentido invito a aplicar los términos de la economía, ese largoplacismo, no solo a las inversiones mercantiles, sino a nuestra proyección civilizatoria. ¿Quiero yo la libertad para mí o quiero que la libertad se perpetúe por generaciones entrantes? Hay un gran proverbio griego que me encanta que dice, una civilización crece cuando los ancianos siembran árboles bajo cuya sombra no reposarán. Y esa es la idea, pensar no solo en la libertad para mí, sino para las futuras generaciones. De lo contrario, el individualismo que tanto defendemos recae en un atomismo y quedamos aislados. Donde no hay amantes de la libertad en común que comprenden lo que hay que hacer para lograrlo, quedamos indefensos ante la barbarie. Y este término es literal. Entonces sí, defendamos derechos individuales, el de cada uno, desde su concepción hasta la muerte natural, y que seamos más. En lugar de caer en la fatal arrogancia de creer saber lo que es mejor y simplemente yo quedarme en mi nicho, dar las buenas noticias, expandirlas y transmitirlo de forma que se entiende y ser el vivo ejemplo de aquella libertad que queremos vivir. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete.